Buenos días. Buenos días. Mil disculpas, surgieron problemas de conexión en mi trabajo. Tuve que volver a mi hogar. Estaba esperando que se solucione. Y hasta poder pedir permiso a mi empleador y todo, bueno, me demoré más o menos unas 2 horas. Eh, ya puedo decir que se ha solucionado todo, gracias a Dios, aquí respecto al internet. Ok, gracias. ¿Ustedes son de 8 a 9 o de 10 a 11? ¿Son de este horario o son de los horarios anteriores? 9 a Yo soy 10. De 9 a 10 y de 8 a 9. Ninguno es de 10 a 11. Bueno. Antes de comenzar, quisiera hacer una retroalimentación del deber enviado de garantismo penal. Quisiera, por favor, su participación para poder adentrarnos en el tema nuevo del día de hoy. ¿Sí? Recordando que es una clase didáctica, esta es una clase didáctica y que quedará grabada para que al final de este módulo constitucional una persona se encargue de revisar las actuaciones y asimismo lo que son las asistencias, ¿no? Entonces, escucho a Gabriela Monar, por favor, sobre el deber de garantismo penal, enviado anteriormente. ¿Qué pudo visualizar en ese deber? ¿Qué le pareció interesante? Gabriela Monar. Bueno, continuamos. Nelson Tapia, por favor. ¿Cómo está, abogado? Buen día. Verá, ¿Cómo yo está? tengo con la cuestión esta de ingresar al aula virtual. Recién el día de hoy pude ingresar y por lo que veo, esa tarea no la he podido realizar. Incluso veo que ya está cerrada. Eh, Ajá. entonces, o sea, he tenido ¿Puede problemas por realizar eso. ninguno, ni de principio ni garantismo? No, recién hoy día pude ingresar. Incluso tengo otro problema con lo que es el diploma de criminología. Ajá. Esa sí estaba en clase, pero no, a ver, un código me dieron para poder ingresar al aula virtual, pero dice que me tienen que aceptar, esa aún no me lo han podido aceptar. O sea, no estoy, no me consta en el aula virtual. Esa ahí. O sea, pero ya ingresó la solicitud para ingresar, ¿verdad? Exacto, ya envié el código, pero no me aceptan, entonces Ya, no en me... espera. Tiene que llamar al presidente. Yo te mando el número en este. Doctor, disculpe, que le interrumpa. Sí, ¿cómo está, Yo Antonella? recién anoche pude crearme la cuenta de Edmodo Sí, y puse la clave que ahí me decía para unirme a una clase, porque no tenía ninguna clase ahí. ujú. Y salió un deber que ya cerró y el otro aún está abierto para el día hasta el miércoles, Sí, o es sea, hasta mañana. el nuevo deber, claro. Ese es el nuevo deber. Ah, ya. Ajá. A ver, este es el número del presidente, 5612-5396. Mm, ¿Cómo hacemos con ya las evaluaciones creo que vienen la semana que viene? ¿Cómo No, las podemos hacer ahí? evaluaciones, falta prácticamente un mes para terminar el módulo constitucional. Son 2 meses, Mm, ¿sí? Y recién vamos a entrarnos en la materia y vamos a ir avanzando rápido, ¿no? Porque ¿Y cómo eh, puedo subir las tareas atrasadas? las tareas atrasadas puedes enviarlas al correo notificación.sleg@hotmail.com. Ah, Lógicamente ya. no serán calificadas sobre un punto, pero eh, se tomarán en consideración. Ujú. Ah, ya. Ahora, ese es el número del presidente. Las personas que tengan problemas con la plataforma pueden escribirle a él directamente para que les pueda aceptar. ¿Sí? Al momento de aceptarlo,
ustedes van a revisar en cada uno de esos grupos, dependiendo si es 8, 9, 9, 10, 10, 11, podrán revisar. Yo les he enviado anteriormente un código de clase, un link de clase y un código de clase, para que no tengan que entrar directamente desde la plataforma en modo y evitar confusiones. Mediante ese link, ustedes entran directamente a su clase, ¿no? Y ahí van a encontrar cada semana una publicación de deberes. Ustedes lo que hacen es no publicar directamente como una publicación la redundancia, su deber en el feed, por decirlo de alguna manera, sino que aplastan 2 links en la publicación y ahí al momento de estar adentro les dará una opción de publicar el deber. Allí lo hacen. Si ustedes lo hacen de esa manera, se va a registrar en el sistema. De lo contrario, no lo hará. Esa es la idea. Para comenzar. Luis Ronquillo, por favor. ¿Tienes alguna consideración acerca del deber pasado? De garantismo penal. Bueno, buenos días con todos. Buenos días. Lo que yo pude, más o menos entender que el garantismo penal lo que busca mediante los principios es, como la palabra lo dice, garantizar que se cumpla o se respete los derechos de las personas en cuanto a un proceso penal. Sí me gustaría que se me detalle un poquito más o se me extienda o se me explique un poquito más sobre el garantismo, pero creo que es lo básico, que es lo que entendí, lo esencial que entendí de lo que consiste el garantismo penal. Pero no sé si es que tiene si estoy en lo correcto, en que se basa prácticamente en los principios para poder respetar los derechos de las personas procesadas o se respeta el debido proceso. Entonces, eso puedo acotar. Claro, exactamente. Y te tomo la palabra, Luis. El garantismo consiste en la aplicación de derechos por encima de lo tipificado, por decirlo de alguna manera, escrito en la norma, tal cual lo habíamos comentado respecto a la Constitución. Cuando existe una ampliación de derechos por encima de la restricción, incluso dejará de hacerse valer lo que es la jerarquía normativa establecida en el artículo 425. Busca la ampliación de derechos y busca los principios, ¿no? Ya lo detallaremos más a continuación en esta clase y en el posterior módulo penal, que se encuentra detallado en el pensum académico. Ahora, Antonella, por favor, te escucho con la última consideración acerca del deber. Antonella. Aquí estoy. Sí. No tengo nada que acotar o que decir. ¿Sí realizó el deber, Antonella? Qué vergüenza, no. Lo que ¿Perdón? pasa es que estoy en esto de las prácticas preprofesionales. Estoy reuniendo esos... Ah, ya, ok. No realizó el deber. Bueno, usted puede reenviarlo al cual le comentaba, notificación.slack@gmail.com. Puede enviarlo a ese correo y podrá ser revisado en lo posterior, ¿no? Muchas gracias, estaba preocupada. Listo. Ahora, revisaremos la clase del día de hoy. En primer lugar, manejaremos lo que es la teoría del delito. Para entender la teoría del delito, en visión al COIP, es necesario mencionar que esta normativa se encuentra conformada por 3 libros. El primero, referente específicamente a la parte sustantiva de los delitos, es decir, a la tipificación de cada uno de los mismos. El segundo libro es referente a la parte subjetiva, es decir, cómo se van a aplicar las normas o la parte sustantiva. Y el tercero, lo que son los procedimientos, y el tercer libro de ejecución de pena, ¿no? No, el segundo es el de procedimientos y el tercer libro es lo que es la ejecución de penas, ¿no? Referente, por ejemplo, a temas como régimen semiabierto, régimen abierto, entre otros, ¿no? El conocido jurista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, tan conocido jurisconsulto, afirma que la expresión derecho penal tiene 3 acepciones. Estas 3 acepciones son de poder punitivo, son de como ley penal
y son de dogmática penal. La primera, el derecho penal como poder punitivo del Estado. Como antecedente fundamental, para este punto está la Resolución Francesa, ya que con esta se da el nacimiento de las repúblicas como forma de organización de los individuos en sociedad, como principios democráticos, estableciendo principios democráticos como son la soberanía del pueblo, la representación popular y la independencia de poderes, que en nuestro país es denominada las funciones, ¿no? Los ideales democráticos y republicanos de las revoluciones francesas y norteamericanas, respectivamente en el año 1789 y 1776, produjeron un origen contractualista en el Estado, en los estados. ¿Qué significa este origen contractualista? Cansados de vivir en un continuo trajín y estado de guerra, las personas de los estados quieren gozar de una libertad, ya que la libertad anteriormente les era inútil en la incertidumbre de conservarla, en la incertidumbre del peligro día a día, ¿no? Entonces sacrificaron una parte de ella para gozar de la restante. Ese es lo que es el contrato social, para gozar de una tranquilidad, ¿no? Según Hobbes, la causa final, fin o designio de los hombres, que naturalmente aman la libertad y el dominio sobre los demás, al introducir esta restricción sobre sí mismos, es que el ciudadano es la propia conservación del ciudadano. Y por añadidura, el logro de una vida más armónica, ¿no? Es decir, que el fin del Estado es la seguridad de quienes lo integran, ¿no? El poder de castigar de los estados nace entonces como una necesidad de garantizar la convivencia entre los ciudadanos que han suscrito el contrato social. Para eso sirve, o es una de las utilidades, del derecho penal, poder punitivo del Estado. Mantener un orden dentro de la sociedad y asimismo darle tranquilidad o intentar darle tranquilidad a aquellas personas que han firmado un contrato social, ¿no? Ahora, derecho penal como ley penal. Entendemos que el derecho penal se va a regir únicamente en la tipificación, entonces es la norma dictada por el legislador en la que se describe la conducta punible, ¿no? Ahora, tenemos como siguiente vertiente lo que es el derecho penal como dogmática penal o derecho penal propiamente dicho. Ahora, respecto a esto, podemos manifestar que según Zaffaroni, el legislador, al dictar la ley penal, hace la criminalización primaria, es decir, desarrolla el programa penal en abstracto. Posterior a esto, quien lo lleva a cabo es la policía, los agentes del orden, quienes se harán cargo de realizar ese programa llegando a la criminalización secundaria. Entonces, hay dos partes, ¿no? De la forma en que la policía haga su trabajo es lo que nos lleva a formular la tercera acepción del derecho penal. Es importante mencionar que la policía utiliza las normas plasmadas establecidas en el COIP, sin embargo, mayoritariamente lo ejerce como la regla del mínimo esfuerzo. ¿Qué significa la regla del mínimo esfuerzo? Utilizando la coerción estatal en base a estereotipos, sin analizar si en realidad la persona que se encuentra realizando determinada actividad está cometiendo dicho tipo penal o dicho delito, ¿no? Es decir, continúa el estigma establecido en el siglo XXI, establecido en siglos anteriores, en el siglo XXI, aquella tan recordada teoría del delincuente nato, y es así que las cárceles, preponderantemente, los presos tienen las mismas características fisiológicas y de los mismos sectores geográficos. Es decir, una persona que se encuentra realizando determinada actividad, por ejemplo, en la trinitaria, es diferente que una persona se asome a la ventana y venda, por ejemplo, cubitos Maggi en el eje trinitario. Se va a confundir, obviamente, que se encuentra vendiendo droga. Y se lo va a capturar por este tipo de circunstancias. En cambio, en sectores del norte de Guayaquil no va a suceder esto, o por lo menos van a requerir mucha más información o mucha más investigación respecto a esto, ¿no? No se marcan lo que son los estereotipos en el norte, a diferencia del sector geográfico del sur o de los distintos sectores, ¿no? Aledaños. Entonces, la conclusión es que quien hace efectivo el poder punitivo del Estado, la policía, selecciona a los clientes del sistema penal en función del estereotipo, ¿no? En función de la regla del mínimo esfuerzo.
Con esto lo que quiere decir el autor es que si bien todo el ejercicio del poder punitivo es irracional, el derecho penal debe servir para evaluar los grados de irracionalidad del poder punitivo y dejar pasar solo lo menos irracional, ¿no? Lógicamente, esta aseveración tiene total concordancia con lo que es el principio de mínima intervención penal, refiriendo a lo irracional, refiriendo a que la norma penal se aplica únicamente a casos extremos, y asimismo su aplicación debe ser legítimamente cuidadosa, ¿no? En base a los principios de regla de mínima intervención penal y en base a lo que le manifesté de la regla del mínimo esfuerzo, ¿no? Esta es la finalidad más importante del derecho penal, la de limitar el ejercicio del poder punitivo del Estado. Luigi Ferrajoli ha apoyado abiertamente el garantismo penal en una de sus más grandes obras, Derecho y Razón, en donde se sintetizan principios universales del debido proceso y se establecen lo que son los axiomas del garantismo. Es decir, se tienen que establecer los supuestos de axiomas en cada una de las actividades, en cada proceso. En el caso de que falte una parte de este axioma, de estos axiomas, simplemente el proceso no estará acorde al garantismo y por ende se podrá comentar sobre algún tipo de nulidad dentro del mismo. Es una manera de identificarlo, ¿no? Ante la ausencia de uno de estos presupuestos, no es legítima la imposición de la pena. Entonces, vamos a revisar los axiomas establecidos en el libro de Derecho y Razón de Ferrajoli. En primer lugar, vamos a proceder a leer cada uno de estos axiomas. Comentamos entonces una secuencia de axiomas. En primer lugar, no hay pena sin delito, no hay delito sin ley, no hay ley sin necesidad, no hay necesidad sin daño, no hay daño sin acción, no hay acción sin culpa, no hay culpa sin juicio y no hay juicio sin acusación. Esos son los distintos axiomas establecidos por Ferrajoli, los cuales vamos a detallar en este momento. Bueno, tenemos entonces los axiomas del garantismo según Luigi Ferrajoli en el libro de Derecho y Razón, teoría del garantismo penal, ¿no? Tenemos en primer lugar el principio de retributividad, que se encuentra contenido en el axioma no hay delito sin ley, ¿no? Más adecuándolo en la Constitución, lo tenemos en el artículo 76, numeral 3 de la misma, que determina que el debido proceso incluye las siguientes garantías básicas. Nadie podrá ser sancionado por un acto u omisión que no esté tipificado en la ley como infracción penal. Entonces, las acciones tienen que ser retributivas a lo establecido en el Código Penal, el Código Orgánico Integral Penal. Si una acción no genera determinado daño o no genera determinadas acciones establecidas en los verbos rectores de un tipo penal, por supuesto, se entenderá que no existe lo que es la tipificación anterior y por ende no se podrá aplicar la misma, ¿no? Evitando de esta manera lo que es la coerción y la arbitrariedad por parte de los cuerpos judiciales y de los cuerpos policiales, ¿no? Ahora, como segundo principio tenemos el de legalidad. ¿Qué es el principio de legalidad? Se encuentra en el axioma no hay delitos sin ley, asimismo, y lo veremos entonces en el artículo 76, numeral 3, al igual que la parte anterior, nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que no esté tipificado en la ley como infracción penal, ni se aplicará una sanción no prevista. Se diferencia del anterior porque determina que no se aplicará una sanción no prevista en la norma, ¿no? Comentando la manera de evitar cualquier tipo de arbitrariedad. Esa es la diferencia entre retributividad y legalidad. Están concatenados, pero la legalidad se refiere a una pena, ¿no? Ahora, como tercer principio, tenemos el de necesidad. ¿Qué significa el principio de necesidad? Que se encuentra en el axioma establecido no hay ley sin necesidad, el tercer axioma. Lo vamos a adecuar entonces a
el artículo 76, numeral 6 de nuestra Constitución de la República del Ecuador, que determina que el debido proceso incluye las siguientes garantías básicas, ¿no? La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y sanciones penales. Esa es la idea de la no hay ley sin necesidad. Es decir, será diferente la pena de aquella persona que adquiere un arma ilegalmente para fines de protección, que tendrá lógicamente tenencia y porte, con pena de 1 a 3 años, establecido en el artículo 360 del COIP, que aquella persona que realice el tipo penal de tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares y biológicas, ¿no? Con una pena privativa de libertad de 5 a 7 años. De acuerdo al principio de necesidad, será más reprochable y necesaria el hecho de atacar aquella conducta que puede afectar a la ciudadanía en general, como es el tráfico, que aquel delito que pueda afectar delitos individuales, como es la tenencia de armas, la tenencia y porte de armas. Se verá entonces que será mucho más necesario atacar al tráfico, ¿no? Por tal motivo se muestra una mayor cantidad de años, porque es más necesario. Ahora, en base a este principio, podemos visualizar el artículo 195 de la Constitución de la República del Ecuador, referente a las funciones de Fiscalía. Entonces comentamos que la Fiscalía dirigirá la investigación preprocesal y procesal penal durante el proceso. Durante el proceso ejercerá la acción pública y con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, ¿no? En el caso, asimismo, vale la pena recalcar el principio de mínima intervención penal, de oportunidad, referente a los a los axiomas anteriores y todo lo que comenté anteriormente, ¿no? Ahora, según Bacigalupo, el jurisconsulto Bacigalupo, el principio de oportunidad no debe entenderse tan solo como la renuncia a la acción fiscal, si se presentan determinadas condiciones. Todo tratamiento penal diferenciado del conflicto social representado por el hecho delictivo, ¿no? En conjunción con el principio de mínima intervención penal, con lo cual el hecho podrá derivarse a otra materia, ya que se puede determinar que existen otras normas alejadas del derecho penal con las cuales se puede solucionar el problema, ¿no? O que son menos necesarias, que son menos necesarias que el derecho penal en este caso, ¿no? Refiriéndose que el derecho penal es de última ratio en cualquier tipo de circunstancia, ¿no? Solo cuando se afectan derechos o bienes jurídicos importantes, como son la vida, libertad e integridad. Ahora, continuaremos con el cuarto axioma, que es no hay necesidad sin daño, que en donde se encuentra establecido o basado en lo que es el principio de lesividad. Citamos entonces el artículo 66, numeral 5 de nuestra Constitución de la República del Ecuador, que determina lo siguiente: se reconoce y garantizará a las personas el derecho al libre desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que los derechos de los demás. No hay necesidad sin daño. Es decir, el garantismo se basa en el hecho de que si una persona únicamente maquinea con realizar un daño o una vulneración a un bien jurídico ajeno, más no lo realiza en realidad, no lo exterioriza, no existe una acción, no será necesaria la aplicación de la ley penal ni la coacción de la norma, bajo ninguna circunstancia. No hay necesidad sin daño. Si una persona no exterioriza lo que es un daño a un bien jurídico o una vulneración de derechos, no será necesaria la aplicación de la norma penal. Ahora, tenemos como quinto principio el principio de materialidad, establecido en el axioma no hay daño sin acción, con igual explicación de exteriorización de pensamientos realizado anteriormente. Continuamos entonces con el sexto principio, el llamado principio de culpabilidad, establecido en el axioma no hay acción sin culpa, ¿no? Para efectos prácticos, modificaremos el axioma no hay acción sin culpa en base al modelo del COIP para evitar confusiones respecto a los delitos culposos. Entonces, podremos determinar que a efectos prácticos el axioma se denominará no hay acción sin culpabilidad.
Es decir, según el artículo 34 del COIP, que textualmente afirma, para que una persona sea considerada responsable penalmente, deberá ser imputable y actuar en conocimiento de la antijuridicidad de su conducta. Esa es la idea de la culpabilidad dentro del COIP. Al momento de decir imputable, entonces, se refiere al hecho de que a una persona se le pueda asignar el cometimiento de un delito y que esta persona haya exteriorizado su psiquis al cometimiento del mismo. Entonces entendemos que la imputabilidad es la capacidad de querer, es decir, estar en condiciones de aceptar o realizar algo voluntariamente, y entender, es decir, tener la capacidad mental y la edad biológica para desplegar esa decisión. Tiene que existir ambas partes, querer y entender. Por consiguiente, se considerarán inimputables a aquellos que sufran de un trastorno mental, por ejemplo, que lógicamente debe estar verificado por un perito con su respectivo informe, ¿no? Al igual que en estado de embriaguez y de intoxicación cuando sea únicamente inducido, es decir, cuando, por ejemplo, alguien ponga drogas en el trago dentro de una fiesta, etc. A eso hablamos de embriaguez o intoxicación inducida. En cuanto al conocimiento de la antijuridicidad de su conducta, se tomará en cuenta el proverbio en latín ignorantia juris non excusat, o también denominado ignorantia legis neminem excusat, lo que en español significa la ignorancia no exime el cumplimiento de la norma o el cumplimiento de la ley. Entonces entendemos que el desconocimiento e ignorancia de la ley no sirve de excusa porque rige la necesaria presunción o ficción legal de que, habiendo sido promulgada la norma, han de saberla todos, ¿no? Sin embargo, esta presunción no será aplicable en el derecho penal, refiriéndonos obviamente a la existencia de casos específicos, como puede ser, por ejemplo, un ermitaño que vive en las montañas sin acceso a medios de comunicación ni a comunicación con la gente, ¿no? Él cómo podría enterarse de la norma penal vigente. Sería impracticable este tipo de situaciones. Asimismo, se puede tomar el ejemplo de tribus ancestrales que tienen su propia organización, sus propias normas, y no tendrán conocimiento de la antijuridicidad de su conducta en el caso de que realicen cualquier tipo penal, ya que no viven en coexistencia con la mayoría de la sociedad. Ahora, no podrían ser considerados responsables penalmente y obviamente este conocimiento debe ser debidamente comprobado dentro de un proceso. Una vez más se toma en cuenta el artículo 76, numeral 2 de nuestra Constitución de la República del Ecuador referente a la presunción de inocencia, ¿no? Comentando acerca del conocimiento de la antijuridicidad de su conducta. Ahora, como siguiente axioma, tenemos el principio de jurisdiccionalidad, establecido en el axioma no hay culpa sin juicio, ¿no? Tomando en cuenta el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, numeral 2 y 3. Entonces revisamos que el debido proceso incluye las siguientes garantías básicas. Se presumirá la inocencia de toda persona mientras no se declare la responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutorial, ¿no? Debe existir un juicio para poder asignar cualquier tipo de culpa a una persona. De lo contrario, no se podrá realizar. Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez con observancia del trámite propio de cada procedimiento. Por último, tenemos el axioma no hay juicio sin acusación, basado en el principio acusatorio establecido en el COIP y establecido en nuestra Constitución ecuatoriana, en concordancia con el artículo 75, que establece que toda persona tiene derecho al acceso a la justicia imparcial, ¿no? Y al artículo 195, que determina las funciones de fiscalía, específicamente que la fiscalía dirigirá la investigación procesal y preprocesal penal, y de hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez competente e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal. Nos quedan 10 minutos. Estos 10 minutos últimos los vamos a utilizar para poder revisar ya el folleto. Entramos a materia del folleto, que asumo que ustedes ya lo tienen. Podremos visualizar entonces el primer artículo, la primera actividad referente al artículo 66, numeral 1, ¿no? Referente a los derechos de libertad.
Entonces vemos el artículo 66, numeral 1, que determina el derecho a la inviolabilidad de la vida. Se establece, el Ecuador garantiza el derecho a la inviolabilidad de la vida y que no habrá pena de muerte. Referente a esto, podremos manifestar que se encuentran distintas concordancias en la norma, en la Constitución de la República del Ecuador, como lo establecido en el artículo 35, referente a los grupos de atención prioritaria y su especial protección a la vida, especialmente en personas con condición de doble vulnerabilidad, como pueden ser, por ejemplo, un adulto mayor que sufre de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, ¿no? Eso vendría a ser una persona con condición de doble vulnerabilidad, a quien se le garantizará, por sobre todas las cosas, el derecho a la vida. Asimismo, tendremos otra concordancia establecida en el artículo 45 de nuestra Constitución, acerca de la protección de derechos de niñas, niñas y adolescentes, y que textualmente manifiesta que el Estado reconocerá y garantizará la vida, incluyendo o incluido el cuidado y protección desde la concepción, ¿no? Existen también diversos tratados internacionales sobre el derecho a la vida, como pueden ser, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su tercer artículo señala que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Como siguiente punto, como siguiente tratado internacional, tenemos que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 6, señala que el derecho a la vida es inherente a la persona humana, ¿no? Como siguiente tratado internacional importante para el tema de la inviolabilidad de la vida, tenemos la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, que en su artículo 1 dispone lo siguiente, que todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la integridad personal por sobre todas las cosas. Tenemos también lo que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 4, numeral 1, que establece que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley, por la norma, y en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Como siguiente punto tenemos el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que en su artículo 2 dispone que el derecho de toda persona a la vida está protegido por la ley. Entonces, respecto a la pena de muerte y realizando un análisis acerca de este numeral 1 del artículo 66, podemos manifestar que sería un gran retroceso en el caso de que se dé la pena de muerte en el Ecuador, un gran retroceso respecto al garantismo y respecto al Ecuador como república si esto se aplica. Estaremos yendo en contra de toda una estructura de tratados internacionales y de derechos humanos, volviendo a la justicia en el Ecuador y comparando la misma como una cacería de brujas, únicamente referente a la pena de muerte. Al respecto, también debemos referirnos al artículo 52 de nuestro Código Orgánico Integral Penal, referente a los fines de la pena, que son la prevención general para la comisión de delitos y el desarrollo progresivo de los derechos y capacidades de la persona con condena y la reparación de los derechos de la víctima. En este contexto, ya mencionando, ya habiendo argumentado lo que son los fines de la pena establecidos en el artículo 52, vamos a realizar un análisis del mismo. Si existiera la pena de muerte, no se daría un desarrollo progresivo de los derechos, sino una vulneración escandalosa de los mismos, específicamente de uno de los más importantes, o tal vez el más importante, de lo que es el derecho a la vida. Recordando que si no existe el derecho a la vida, no pueden aplicarse o no pueden suscitarse los demás derechos establecidos en nuestra Constitución, ¿no? Esa es la premisa más importante respecto a esto. Además, recordar que la pena, en el caso de que exista la pena de muerte, no tendría como fin el aislamiento o neutralización de las personas como seres sociales, ¿no? Tendría como fin el aislamiento y neutralización de las personas como seres sociales. Cuando la norma penal establece la idea de la rehabilitación y la reinserción social en las personas que han sido privadas de libertad. Por supuesto, como última aseveración, tenemos que una persona fallecida obviamente no podrá reparar integralmente a su víctima. Entonces, al Estado no le sirve de nada
ni a la ciudadanía en general no le sirve de nada que una persona se encuentre fallecida, sino que más bien pueda reparar a su víctima y que pueda rehabilitarse y poder practicar la reinserción en la sociedad, ¿no? Esa es la idea del modelo garantista, poder defender los derechos de las personas dentro de la sociedad, ¿no? Esa ha sido la clase por el día de hoy. Ustedes tienen un deber en la plataforma en modo referente, si no me equivoco, a la visualización del artículo 66 de nuestra Constitución de la República del Ecuador y deben revisar cuál es el derecho más importante o cuál es el numeral más importante para ustedes y por qué. Y asimismo establecer base legal en el caso de así encontrarlo, concordancias con otras normas, concordancias con tratados internacionales, ideas por parte de jurisconsultos ecuatorianos, internacionales. Y bueno, todas las directrices se encuentran dentro de la plataforma en modo, que ustedes deben entrar por medio del link que yo les he proporcionado, por medio del grupo de WhatsApp. ¿Sí? Esa sería la clase por el día de hoy. Le agradezco a cada uno de ustedes por su presencia. Muchas gracias y feliz inicio de semana. Gracias, igualmente. Gracias, pase muy bien.